¿Qué es este carro? ¿De verdad esto se maneja en Ecuador? Suscríbete al canal, porque la historia de hoy parece una broma, pero terminó dejando callados a todos los que alguna vez miraron por encima del hombro a este país. Hola, me llamo Clara Whitman. Tengo 29 años, nací en Wisconsin, en una familia dedicada a la producción de leche, quesos artesanales y crianza de vacas desde hace 3 generaciones. Crecí entre potreros enormes, graneros rojos, tractores gigantes y carreteras tan anchas que, cuando era niña, pensaba que todos los países del mundo tenían espacio de sobra para manejar una camioneta enorme sin pensarlo 2 veces. Mi papá siempre decía que una familia sin camioneta no era una familia completa. En mi casa había 2 pickups, un tractor viejo, una furgoneta para transportar alimento y hasta un remolque que mi papá cuidaba como si fuera un hijo más. Así que, para mí, un vehículo tenía que ser grande, fuerte, ruidoso y capaz de cargar medio mundo en la parte trasera. Pero mi vida dio un giro inesperado cuando conocí a Mateo Cárdenas, un ecuatoriano de Ambato que había viajado a Estados Unidos para aprender técnicas de producción láctea y manejo de pastizales. Lo conocí porque visitó la granja de mi familia como parte de un programa de intercambio agrícola. Yo acababa de graduarme de diseño gráfico y trabajaba como ilustradora freelance, pero todavía ayudaba a mis padres en la finca durante las mañanas. Mateo llegó con una libreta llena de preguntas, una sonrisa tranquila y una manera de mirar las vacas como si estuviera viendo una obra de arte. Mi papá, que normalmente desconfiaba de cualquier hombre que se acercara demasiado a su única hija, se quedó sorprendido porque Mateo no venía a presumir, sino a aprender. Al principio pensé que solo sería un visitante extranjero más. Pero empezó a quedarse después de las visitas técnicas para conversar conmigo. Me preguntaba sobre mis ilustraciones, sobre la vida en Wisconsin, sobre cómo era crecer en una granja donde el invierno podía congelarte hasta las ideas. Yo le preguntaba sobre Ecuador, sobre sus montañas, sus mercados, sus volcanes, sus frutas rarísimas y esa costumbre que él tenía de decir que en su país todo queda cerca, pero nada se siente igual. 2 años después, nos casamos. Y ahí empezó el drama. Porque una cosa es enamorarse de un ecuatoriano simpático, trabajador y noble, y otra muy distinta es decirle a tu familia que vas a cruzar el continente para vivir en Ecuador, en una zona rural cerca de Ambato, rodeada de montañas, caminos angostos y vecinos que saludan aunque no te conozcan. Mi mamá reaccionó con emoción. Me abrazó y me dijo: prométeme que cuando estés instalada nos invitas. Siempre he querido conocer Ecuador. Dicen que es pequeño, pero lleno de paisajes increíbles. Mi papá, en cambio, casi se atragantó con el café. ¿Ecuador? ¿Tan lejos? ¿Y vas a dejar la granja, Clara? ¿Vas a dejar tu casa por irte a un país donde ni siquiera sabes manejar? Papá, sí sé manejar. No me refiero a manejar aquí. Me refiero a manejar allá. En esos caminos de montaña que se ven en los documentales. Además, ¿quién me va a ayudar cuando nazcan los terneros? Papá, tienes a mis tíos, a mis primos y a todo el equipo. No es lo mismo. Tú conoces a cada vaca por su nombre. Fue una despedida dramática. Mi papá se comportaba como si yo me fuera a Marte. Me preguntaba si en Ecuador había buenas carreteras, si había supermercados, si podía conseguir mantequilla, si la gente manejaba bien, si no me iba a perder entre volcanes. Yo trataba de explicarle que Ecuador no era un mapa borroso en su cabeza, sino un país real, con ciudades, universidades, hospitales, restaurantes, familias, tecnología y una cultura enorme. Pero hay personas que no entienden un país hasta que lo pisan. Y mi papá era una de ellas. Llegué a Ecuador hace 1 año. Mateo me llevó primero a Quito para hacer algunos trámites, y desde el avión ya me quedé pegada a la ventana. Las montañas no parecían montañas, parecían murallas vivas, verdes, enormes, como si la tierra se hubiera levantado para mirar el cielo de cerca. Después viajamos hacia Tungurahua, y ahí sí sentí el choque. ¿Todo el camino es así?, pregunté, agarrándome del asiento mientras el bus daba una curva cerrada. Así es la sierra, amor, dijo Mateo, tranquilo. Ya te vas a acostumbrar. ¿Acostumbrarme? En Wisconsin las carreteras son rectas. Rectas, Mateo. Una vaca podría manejar sin perderse. Él se rió, pero yo estaba seria. Cuando llegamos al pueblo de su familia, me sorprendió lo compacto que era todo.
Las casas estaban cerca unas de otras, las tiendas quedaban en esquinas inesperadas, los perros caminaban como dueños de la calle, las señoras vendían frutas en canastas, y de pronto aparecía una vista enorme del volcán como si fuera parte del barrio. La casa de los padres de Mateo tenía un pequeño terreno, algunas vacas, gallinas, cultivos de maíz, papas y alfalfa. No era como la granja gigantesca de mi familia, pero tenía algo que me descolocó, todo parecía funcionar con una lógica comunitaria. El vecino prestaba una herramienta, la tía traía mote, la prima avisaba cuando había feria, el señor de la tienda fiaba pan si alguien no tenía cambio. Era un mundo pequeño, sí, pero lleno de movimiento. El problema era que yo, al comienzo, me sentía atrapada. Seguía trabajando como ilustradora freelance para clientes de Estados Unidos. Eso me permitía tener independencia, pero también me aislaba. Quería salir a buscar inspiración, dibujar mercados, plazas, iglesias, montañas, escenas cotidianas. Pero cada vez que intentaba moverme, todo se volvía complicado. Mateo, ¿cómo se supone que voy al centro? Puedes tomar la camioneta de la cooperativa. ¿La camioneta de la cooperativa? ¿Eso tiene horario? Más o menos. Más o menos significa que llega a las 10 o que llega cuando el conductor termina el desayuno. Depende del día. Al principio me pareció pintoresco. Después de 2 semanas, me desesperé. Los buses no pasaban como yo esperaba. Los taxis no siempre querían subir hasta donde vivíamos. Caminar era bonito durante 15 minutos, pero después venían las lomas, el sol, el viento, la lluvia repentina, el achachay de la tarde y esa sensación de que el paisaje era precioso, pero no perdonaba. Un día Mateo me recomendó una cafetería artesanal en un pueblo vecino. Me dijo que tenía una vista increíble, café de loja, pan de yuca y una pared llena de artesanías locales. Yo, decidida a recuperar mi espíritu aventurero, fui en bicicleta. Tardé casi 2 horas de subida. Cuando llegué, ya no quería café. Quería oxígeno, una camilla y quizá una disculpa oficial de la cordillera de los Andes. Esa noche le dije a Mateo: necesito un carro. ¿Un carro? Sí. Un carro. No puedo depender de buses, camionetas comunitarias y tus días libres. Siento que mi vida se volvió una sala de espera. Pero aquí las calles son estrechas, hay pendientes, curvas, estacionamientos pequeños. Precisamente por eso necesito aprender. No vine a Ecuador para quedarme mirando la montaña desde la ventana. Mateo se quedó pensativo. Está bien. Hablaré con un amigo que tiene un patio de autos en Ambato. Tal vez encuentre algo para ti. Yo imaginé una camioneta usada, quizá no tan grande como las de Wisconsin, pero algo decente. Algo con presencia. Algo que al verlo dijera: Clara está lista para conquistar Ecuador. 2 semanas después, Mateo llegó emocionado. Lo encontramos. Mi amigo consiguió una joyita. Está en excelente estado, consume poco, es fácil de estacionar, ideal para estas vías y perfecto para ti. ¿De qué marca es? Ya vas a ver. Yo estaba emocionada. Me arreglé como si fuera a recibir un premio. Hasta grabé un video para mandárselo a mi mamá. Pero cuando salí al patio y vi el vehículo estacionado, sentí que mi alma estadounidense se cayó por las escaleras. Mateo, ¿qué es eso? Tu carro. No. Ese no puede ser mi carro. Sí, amor. Es tu carro. Frente a mí había un auto pequeñito, compacto, brillante, con cara amable y tamaño de juguete. No era una camioneta. No era un SUV. No era nada parecido a lo que yo había imaginado. Parecía el tipo de carro que uno mete en el bolsillo si empieza a llover. ¿Esto es para niños? Pregunté sin pensar. Mateo abrió los ojos. Clara. Perdón, pero mira el tamaño. ¿Dónde está el resto del carro? ¿Lo venden por partes? Mateo respiró hondo, intentando no reírse. Es un Chevrolet Spark. Aquí en Ecuador hay muchos autos compactos como este. Son prácticos, económicos y perfectos para moverse en ciudades, pueblos y carreteras angostas. En mi casa esto sería considerado un accesorio de la camioneta. En tu casa también usan camionetas gigantes para comprar una bolsa de pan.
Eso me dolió, porque era verdad. Yo miraba el carro como si me hubiera traicionado antes de manejarlo. Mateo, yo crecí entre pickups. Para mí un carro debe tener espacio, fuerza, altura. Este parece demasiado pequeño. Ese es justamente el prejuicio que muchos extranjeros tienen cuando llegan a Ecuador, me dijo. Piensan que lo grande siempre es mejor. Pero aquí aprendes que lo inteligente vale más que lo aparatoso. Esa frase me molestó. No porque fuera falsa, sino porque sonaba demasiado correcta. Mateo empezó a explicarme con paciencia. Mira, en Ecuador tienes calles coloniales estrechas, barrios con pendientes, mercados llenos, parqueaderos reducidos y caminos rurales donde necesitas girar rápido. Un auto pequeño no es una vergüenza. Es una solución. Consume menos gasolina, paga menos mantenimiento, se estaciona donde una camioneta grande se queda sufriendo y, aunque no lo creas, por dentro es más cómodo de lo que parece. Eso dices tú. Siéntate. Abrí la puerta con escepticismo. Pero apenas me senté, me quedé callada. El interior no era tan apretado como imaginaba. El techo era más alto de lo que parecía. La visibilidad era buena. Los controles estaban a la mano. Había espacio para mi bolso, mis cuadernos, una botella de agua, el celular y hasta una caja pequeña con materiales de dibujo. Bueno, no está tan mal, admití. Ajá. No pongas esa cara de victoria. Todavía no has visto todo. Mateo abrió la maletera. Yo estaba lista para burlarme, pero con los asientos acomodados había más espacio del que esperaba. No para llevar una vaca, claro, pero sí para compras, mochilas, cajas, herramientas pequeñas, materiales de limpieza, bolsas de mercado y hasta mis lienzos plegables. En Ecuador, continuó Mateo, mucha gente aprende a aprovechar el espacio. Las familias acomodan compras, niños, abuelitas, gallinas, sacos de papas y medio mercado en vehículos pequeños. No es magia. Es costumbre, creatividad y necesidad. Ahí me reí. ¿Gallinas también? No te sorprendas si algún día ves una. Durante las siguientes semanas hice los trámites para homologar mi licencia. No fue tan romántico como la gente imagina cuando habla de mudarse al extranjero. Hubo papeles, certificados, filas, preguntas, revisiones, nervios y más paciencia de la que yo sabía que tenía. Pero lo logré. El día que manejé sola por primera vez sentí que recuperaba mi libertad. Y ahí empezó mi verdadera relación con Ecuador. Primero fui al centro de Ambato. Estacioné en un espacio donde en Estados Unidos no habría cabido ni la sombra de la camioneta de mi papá. Luego fui a una papelería, compré materiales, pasé por una panadería y descubrí que podía llevar todo sin depender de nadie. Después fui al mercado. El mercado fue un golpe de colores. Tomates, mora, babaco, naranjilla, aguacates enormes, quesos frescos, choclos, hierbas que yo no sabía pronunciar, señoras que me decían caserita aunque era la primera vez que me veían. Llené tantas fundas que pensé que el carrito no aguantaría. Pero aguantó. Poco a poco, mi auto pequeño se convirtió en mi puente hacia la comunidad. Llevaba a una vecina mayor al centro de salud. Ayudaba a transportar escobas y baldes para mingas de limpieza. Recogía encargos. Iba a ferias. Visitaba cafeterías rurales. Subía por caminos donde una camioneta grande habría tenido que maniobrar como barco en canal estrecho. La gente empezó a reconocerme. Ahí viene la gringuita del Spark. Al principio no sabía si sentirme ofendida. Después lo acepté como un título local. Y aquí va mi primera opinión fuerte. Muchos extranjeros llegan a Ecuador creyendo que lo van a evaluar todo desde sus estándares, como si el país tuviera que pedir permiso para ser distinto. Critican el tamaño de las casas, la forma de manejar, los mercados, los buses, los carros pequeños, las calles angostas. Pero después de vivir aquí entiendes algo importante. Ecuador no está diseñado para impresionar con exceso, está diseñado para sobrevivir con ingenio, para adaptarse a la geografía, para mezclar ciudad, campo, montaña y familia en un espacio que parece pequeño solo para quien no sabe mirarlo. Un año después de mi llegada, mis padres anunciaron que vendrían a visitarme. Mi mamá estaba feliz. Mi papá fingía estar tranquilo, pero sus mensajes lo delataban. ¿Debo llevar botas?
¿Hay carreteras pavimentadas? ¿Se puede tomar leche allá? ¿Tu esposo tiene herramientas decentes? ¿Necesitas que te lleve algo para arreglar esa vida de montaña? Yo solo le respondía con emojis, porque si contestaba con palabras íbamos a pelear antes de que abordara el avión. El día que llegaron al aeropuerto de Quito, sentí emoción y miedo. Mi papá apareció con una chaqueta enorme, sombrero de granjero, 2 maletas gigantes y la expresión de un hombre preparado para rescatar a su hija de la civilización perdida. «Clara», gritó mi mamá, abrazándome. Mi papá me miró de arriba a abajo. «¿Te ves bien? No estás desnutrida». «Gracias, papá». «Qué saludo tan emotivo». «Solo verifico». Después de los abrazos, fuimos al parqueadero. «¿Dónde está Mateo?», preguntó mi papá. «En la finca, terminando unos asuntos. Yo vine a recogerlos». «¿Tú manejaste hasta Quito?». «Sí». «¿Desde Ambato?». «Sí». «¿En qué carro?». Yo sonreí. «Ya lo vas a ver». Cuando llegamos frente al Spark, mi papá se detuvo como si hubiera visto una cabra manejando una bicicleta. «No». «Sí». «Clara, dime que ese no es tu carro». «Ese es mi carro». «Eso no es un carro. Eso es una cápsula». Mi mamá se tapó la boca para no reírse. «¿Y nuestras maletas? ¿Van en el techo? ¿O tu padre y yo vamos trotando detrás?». «Qué dramáticos son los dos». «Hija, en mi finca usamos carritos así para que los niños jueguen». «Papá, súbete». «No voy a caber». «Vas a caber». Mis rodillas no firmaron ese contrato. Pero cabió. Con sorpresa, pero cabió. Acomodamos las maletas bajando un asiento, ajustando el equipaje y usando cada rincón disponible. Mi mamá se sentó atrás y abrió los ojos. «Pero aquí hay espacio». Pensé que iba a ir doblada como una servilleta. Mi papá, en el asiento delantero, tocaba el tablero como si inspeccionara una nave espacial barata. «No es tan incómodo». «¿Eso fue un cumplido?», pregunté. «No exaggeres». Salimos del aeropuerto y empezamos el viaje. Mi papá se quedó callado los primeros minutos. Yo sabía que estaba evaluando el carro, la carretera, mi manera de manejar y probablemente también el destino de toda la humanidad. «Tiene buena visibilidad», dijo al fin. «Ajá». «Y sube mejor de lo que pensé». «Ajá». «Y no consume tanto, supongo». «Muchísimo menos que tu camioneta». «No metas a mi camioneta en esto». Mi mamá miraba por la ventana fascinada. «Clara, esas montañas son increíbles». «¿De verdad vives rodeada de esto?». «Sí». «Ahora entiendo por qué tus fotos cambiaron tanto. Tus ilustraciones tienen más color desde que estás aquí». Eso me emocionó. Paramos en un mercado camino a casa. Quería que mis padres vieran Ecuador no desde una guía turística, sino desde lo cotidiano. Apenas entramos, mi mamá se enamoró de todo. «¿Qué es eso?». «Mora». «¿Y eso?». «Babaco». «¿Y esa sopa?». «Jaguar locro, pero quizá empezamos con algo más suave». Mi papá encontró el área de quesos y empezó un interrogatorio técnico como si estuviera en una conferencia internacional. «¿Cuánta grasa tiene?». «¿La leche es de vaca?». «¿Cuánto tiempo madura?». «¿Quién lo produce?». La vendedora, con una paciencia admirable, le explicó todo. Mi papá probó queso fresco, luego otro más salado, luego uno con ají. Se quedó serio. «Esto está bueno». «¿Solo bueno?». Pregunté. «Muy bueno». Después probó hornado. Luego yapingachos. Luego jugo de naranjilla. Mi mamá compró pan de yuca, frutas, hierbas aromáticas y una canasta tejida. Yo miré las bolsas acumulándose y esperé la crítica inevitable. «Clara», dijo mi papá, «ese carrito no va a poder con todo. Mira y aprende». Regresamos al auto. Reacomodé asientos, puse bolsas bajo los pies, usé la maletera, colgué una funda ligera detrás del asiento y, en menos de 5 minutos, todo estaba dentro. Mi papá miró el Spark como si acabara de resolver un misterio religioso. «No entiendo cómo entra tanto».
Ecuador, papá. Aquí la gente sabe hacer espacio. Esa noche hicimos una bienvenida en casa. Mateo preparó carne asada, mote, ensalada de tomate con aguacate y ají casero. Mi suegra trajo empanadas de viento. Mi suegro sacó queso de la zona. Mi mamá repetía que todo era delicioso. Mi papá intentaba no mostrar demasiada emoción, pero cuando probó el ají dijo: esto despierta hasta a un tractor muerto. Al día siguiente Mateo llevó a mi papá a ver el terreno, las vacas y los cultivos. Yo pensé que iban a discutir por diferencias de método, pero ocurrió lo contrario. Se entendieron mejor de lo que esperaba. Mi papá respetó la forma ecuatoriana de trabajar en pendiente, con menos maquinaria y más precisión. Mateo escuchó las historias de mi padre sobre inviernos duros y producción a gran escala. Mientras tanto, mi mamá y yo usamos mi pequeño carro para recorrer cafeterías, plazas, tiendas de artesanías y miradores. Ella, que al principio se había burlado del tamaño, terminó diciendo: este carro es perfecto. Entras por cualquier calle, estacionas sin sufrir y puedes parar donde quieras a tomar fotos. Mi papá tardó más en rendirse, pero se rindió. El último día, cuando los llevé a Quito para tomar su vuelo, él iba mirando el tablero con nostalgia. Clara. Sí. He estado pensando. Eso siempre me asusta. Este carro tuyo no es tan ridículo. Vaya, gracias por esa declaración de amor. Hablo en serio. Para estos caminos, para estos pueblos, para esta vida, tiene sentido. En mi granja una camioneta enorme es útil, sí. Pero aquí sería torpe. Lo admito. Yo no dije nada. Solo sonreí. Y también admito otra cosa, añadió. Ecuador no es lo que imaginaba. ¿Y qué imaginabas? No sé. Algo más desordenado, más pobre, más difícil. Pero he visto trabajo, familia, comida excelente, paisajes que parecen pintados, gente que ayuda sin hacer escándalo y una manera muy inteligente de vivir con lo que la tierra permite. Mi mamá le tocó el hombro. Eso es lo más bonito que has dicho en años. Él tosió para disimular. No exageren. Pero al llegar al aeropuerto, volvió el drama. Mi papá me abrazó demasiado fuerte. Ven a Wisconsin el próximo mes. Nacen terneros. Necesito ayuda. Papá. 1 mes. 2 semanas. Lo que puedas. Veremos. No digas veremos. Eso significa no. Mi mamá se rió y me abrazó. Cuídate, hija. Y cuida ese carrito. Ahora le tengo cariño. Pensé que la historia terminaría ahí. Pero no. 3 semanas después, recibí una foto de mi papá. Estaba parado junto a una camionetita pequeña, usada, importada, con cajón trasero. Parecía orgulloso como si hubiera comprado un caballo de competencia. El mensaje decía: Clara, mira mi nueva adquisición. No conseguí tu Spark, pero encontré algo pequeño y práctico para mover cosas dentro de la granja. Tu madre dice que parece de juguete. Yo digo que es una herramienta inteligente. Llamé de inmediato. Papá, ¿qué hiciste? Aprendí de Ecuador. ¿Compraste un carro pequeño por mi culpa? Por tu culpa no. Por inspiración internacional. Eso suena peor. Escucha, en la granja siempre usamos vehículos grandes, pero para trayectos cortos gastan demasiado. Esta camionetita entra en lugares donde la pickup no entra, consume poco y sirve para llevar herramientas, alimento y cajas pequeñas. No puede salir a carretera principal como los otros vehículos, pero dentro de la propiedad es fantástica. No puedo creerlo. Tu madre dice que ahora parezco ecuatoriano de corazón. No, papá. Todavía te falta comer cuy sin hacer cara. Se quedó callado. Eso lo conversamos después. Desde entonces, mi papá presume su camionetita pequeña con todos sus amigos granjeros. Y cada vez que alguien se burla, él cuenta la historia de Ecuador, el país que él subestimó, el país donde aprendió que la grandeza no siempre viene en tamaño gigante, el país donde un carro pequeño lo humilló en silencio y le enseñó una lección. Y esta es mi opinión final. Ecuador tiene algo que muchos extranjeros no entienden hasta que viven aquí.
No compite con otros países tratando de parecer enorme. Su fuerza está en la adaptación. En una costa que sabe moverse con calor y sabor. En una sierra que convierte pendientes imposibles en hogares, cultivos y caminos. En una Amazonía que recuerda que la naturaleza no es decoración, sino raíz. En mercados donde la economía se conversa cara a cara. En familias que hacen rendir el espacio, el tiempo, la comida y la vida. Mi carro pequeño no solo me dio movilidad. Me dio pertenencia. Me llevó a conocer vecinos, mercados, fiestas, ferias, caminos escondidos y conversaciones que jamás habría tenido encerrada en casa. Me enseñó que Ecuador no se entiende desde el prejuicio, sino desde la experiencia. Así que, cuando alguien diga que algo ecuatoriano es pequeño, simple o menos moderno, yo les diría que tengan cuidado. Porque a veces eso que parece pequeño termina siendo lo que más trabaja, lo que más une y lo que más cambia la manera de mirar un país. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es ese objeto, costumbre o experiencia ecuatoriana que un extranjero criticó al principio y terminó amando después? ¿Un carro pequeño? ¿El mercado? ¿El ají? ¿Las camionetas rurales? ¿La comida de la sierra? ¿La forma en que los vecinos se ayudan? Déjenlo en los comentarios, porque estoy segura de que Ecuador está lleno de historias así, historias donde los extranjeros llegan creyendo que van a enseñar, pero terminan aprendiendo.